Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 30 de junio, memoria litúrgica de los santos protomártires de la Iglesia romana. En efecto, después de la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo, se recuerdan a los primeros mártires de la Iglesia de Roma, falsamente acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad el 19 de julio del lejano año 64 y por lo tanto condenados a muerte después de muchas torturas. La reconciliación entre cristianos es una contribución esencial a la paz. Al recibir esta mañana en audiencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo que se celebró ayer, el Papa Francisco les dijo, entre otras cosas, que ante la guerra hay que llorar, ayudar y convertirse. La invitación del pontífice fue a caminar juntos como hermanos para realizar, más allá de los particularismos, una auténtica fraternidad humana. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco recibió durante la mañana a la delegación del Patriarcado Ecuménico con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo que se celebró ayer. La reconciliación entre cristianos separados como contribución a la pacificación de los pueblos en conflicto es hoy más actual que nunca, dijo el Papa, mientras el mundo se ve sacudido por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Una presencia, la de la delegación en la liturgia eucarística celebrada ayer en la Basílica de San Pedro, que es un signo tangible de que se ha superado el tiempo de la distancia y la indiferencia, durante el cual se pensaba que las divisiones eran un hecho irremediable. Hoy, de hecho, dijo el Papa, agradeciendo al querido hermano Bartolomé, el patriarca ecuménico, y al Santo Sínodo el envío de la delegación, nuestras iglesias están llevando a cabo un diálogo fraterno y fructífero y están comprometidas de manera convencida e irreversible en el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión. Por otra parte, ante el escándalo de la guerra, reiteró Francisco, no hay que hacer consideraciones, sino que hay que llorar, socorrer y convertir. Lloramos por las víctimas, dijo el Papa, y el exceso de sangre derramada, la muerte de tantos inocentes, el trauma de las familias, de las ciudades, de todo un pueblo. Cuánto sufrimiento en quienes han perdido a sus seres más queridos y se ven obligados a abandonar su hogar y su patria. Ayudar a estos hermanos es un recordatorio de la caridad que, como cristianos, estamos obligados a ejercer con Jesús migrante, pobre y herido, mientras que también es necesaria la conversión para entender que las conquistas armadas, la expansión y el imperialismo no tienen nada que ver con el reino que anunció Jesús. Ayudémonos, queridos hermanos, dijo el obispo de Roma, a no ceder a la tentación de amordazar la novedad disruptiva del Evangelio con las seducciones del mundo y a transformar al Padre de todos en el Dios de las propias razones y naciones. El pontífice también recordó, iglesias hermanas, pueblos hermanos, había dicho el inolvidable patriarca ecuménico Atenágoras, pastor sabio y valiente que murió hace 50 años y sigue siendo, para el Santo Padre y para muchos, una fuente de inspiración. La búsqueda de la unidad de los cristianos, dijo el Papa Francisco, no es pues una cuestión interna de las iglesias, es una condición indispensable
para la realización de una auténtica fraternidad universal que se manifiesta en la justicia y la solidaridad hacia todos. El Santo Padre también destacó al concluir que es un signo de esperanza en el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión todo lo que proviene de la reunión del Comité de Coordinación de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, suspendida durante 12 años a causa de la pandemia. El deseo es, añadió el Papa, que el diálogo teológico avance promoviendo una nueva mentalidad que, consciente de los errores del pasado, nos lleve a mirar cada vez más juntos el presente y el futuro, sin dejarnos atrapar por los prejuicios de otras épocas. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Momentos de difícil tensión en Ecuador. El Papa Francisco, en sus saludos después del Ángelus Dominical del pasado 26 de junio, expresó precisamente su preocupación. Estoy cerca del pueblo de Ecuador, había dicho, y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. El Papa había aseverado que debemos aprender que solo a través del diálogo será posible encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y a las más pobres, pero siempre, añadía el pontífice, respetando los derechos de todos y las instituciones del país. Y con motivo de la tensa situación en Ecuador, con las protestas que continúan ante los reclamos del movimiento indígena en distintos asuntos y la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno nacional, en Vatican News conversamos con Monseñor Adalberto Jiménez, vicario apostólico de Aguarico, y con Monseñor Rafael Cobb, vicario apostólico de Puyo. Ambos prelados, que desarrollan su misión en la Amazonía ecuatoriana, se detienen en el anhelo de paz de las poblaciones afectadas y la voz de la Iglesia que se alza para defender los derechos de los más frágiles. Escuchemos. Estamos llamados a reconstruir la paz en un Ecuador herido por la violencia, desde diferentes manifestaciones de destrucción y violencia que nos invaden. Las muertes por el sicariato, las mafias, la delincuencia, tantas muertes. Es importante que nos planteemos un mundo de paz y un mundo de justicia, donde también muchas personas mueren en la miseria. Como Iglesia nos planteamos trabajar por la paz en asambleas, en la propia convocatoria que tiene la Iglesia, que es muy grande. Estamos llamados y nos sentimos invitados a trabajar por la paz. Y seguro que vamos a encontrar un terreno valioso de muchas personas heridas, pero que quieren un mundo de paz. La mayoría de los ecuatorianos somos gente de paz. Tenemos un poder de convocatoria muy grande en la Iglesia de Ecuador y debemos volver a sanar las heridas de la guerra y de la violencia para construir un Ecuador de paz. Y creo que lo vamos a conseguir, que lo vamos a lograr. Que no perdamos ningún espacio en la Iglesia para hablar y reconstruir la paz, que es fruto de la justicia. Yo creo que es importante también aprender del pasado. Aquí en Ecuador, en el 92, hubo una marcha pacífica en la que los pueblos indígenas consiguieron que se les reconociera la propiedad de sus tierras donde viven. Y eso fue de forma pacífica. Lo mismo ahora intentamos hacer entender que debemos aprender también de las experiencias del pasado en cuestión de la exigencia de los derechos. Y ciertamente eso no se ha dado muchas veces en estos paros. Por eso creo que es importante humanizar el paro, pensar que las consecuencias las pagamos todos y a veces consecuencias muy duras
Por eso es importante también llamar a la calma, llamar también pues a la escucha, intentar humanizar los paros. Y esto ayuda también después a promover el diálogo. Concretamente aquí, pues, tanto la sociedad civil como comerciantes, que son los que también sufren porque no entran los alimentos para la población y las emergencias como los combustibles, ¿no? Entonces creo que es importante ver que la Iglesia siempre va a estar abriendo caminos para que se den la humanización con aquellos que sufren las consecuencias. Igualmente también, pues por parte nuestra está la voz profética que no debe faltar nunca, y saber también que, como decimos, la vida vale más que 1000 protestas, ¿no? Lamentablemente tenemos que ver cómo ha habido también muertos en este paro, y ciertamente pues yo creo que es importante saber que, como decimos, la vida vale más que 1000 protestas, y es el primer derecho que se debe respetar. Por eso sufrimos también pues la radicalización cuando hay muertes de gente que está buscando también la paz y la justicia, y ciertamente pues se les quita, diríamos, el camino de poderlo hacer, ese reclamo, y llegamos a extremos como es la muerte de algunos manifestantes. Por eso pedimos también pues que construyamos entre todos la paz, ¿no? La Iglesia siempre estará pendiente de los diálogos que se han iniciado, y esperamos entonces que pronto pues se levante este paro y todos podamos también, diríamos, gozar de una paz, y también de que se dé la justicia de responder a esos puntos que la sociedad y las autoridades indígenas están reclamando, porque la verdad es que ciertamente hay que reconocer que nuestra Amazonía ha sido muchas veces maltratada, marginada y olvidada. Hay que conocer la selva por dentro, es decir, visitar las bases y los territorios para ver cómo viven y poder constatar ese sufrimiento de estos pueblos. Por ello entonces se levantan, porque son olvidados en sus derechos, porque no son atendidos en sus necesidades, y por ello entonces están los resultados, ¿no? Ahí es importante también levantar la voz profética de denuncia, igualmente de acompañamiento. Serían las dos formas importantes que la Iglesia debe hacer: Iglesia profética, Iglesia también samaritana. Estas dos realidades son las que verdaderamente a nosotros nos ayudan para poder buscar solución a los problemas sociales y a los problemas globales de nuestra Amazonía. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo latino a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde. Esta tarde se hará público el vídeo con la intención de oración para el mes de julio del Papa Francisco, difundido por la Red Mundial de Oración y dedicado en esta ocasión a los ancianos. Recordamos asimismo que el próximo 24 de julio se celebrará el Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. El 28 de agosto, 22º domingo del tiempo ordinario, Francisco realizará la visita pastoral al Aquila en Italia. 2 días más tarde, el 30 de agosto a las 4:30 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, el obispo de Roma celebrará la Santa Misa con los nuevos cardenales y el colegio cardenalicio. Por último, el 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana, Francisco presidirá en la Plaza de San Pedro la Santa Misa de la beatificación del Sumo Pontífice Juan Pablo I.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 30 de junio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días. Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 30 de junio, memoria litúrgica de los santos protomártires de la Iglesia romana. En efecto, después de la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo, se recuerdan a los primeros mártires de la Iglesia de Roma, falsamente acusados por Nerón de haber incendiado la ciudad el 19 de julio del lejano año 64 y por lo tanto condenados a muerte después de muchas torturas. La reconciliación entre cristianos es una contribución esencial a la paz. Al recibir esta mañana en audiencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo que se celebró ayer, el Papa Francisco les dijo, entre otras cosas, que ante la guerra hay que llorar, ayudar y convertirse. La invitación del pontífice fue a caminar juntos como hermanos para realizar, más allá de los particularismos, una auténtica fraternidad humana. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco recibió durante la mañana a la delegación del Patriarcado Ecuménico con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo que se celebró ayer. La reconciliación entre cristianos separados como contribución a la pacificación de los pueblos en conflicto es hoy más actual que nunca, dijo el Papa, mientras el mundo se ve sacudido por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Una presencia, la de la delegación en la liturgia eucarística celebrada ayer en la Basílica de San Pedro, que es un signo tangible de que se ha superado el tiempo de la distancia y la indiferencia durante el cual se pensaba que las divisiones eran un hecho irremediable. Hoy, de hecho, dijo el Papa, agradeciendo al querido hermano Bartolomé, el patriarca ecuménico, y al Santo Sínodo el envío de la delegación, nuestras iglesias están llevando a cabo un diálogo fraterno y fructífero y están comprometidas de manera convencida e irreversible en el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión. Por otra parte, ante el escándalo de la guerra, reiteró Francisco, no hay que hacer consideraciones, sino que hay que llorar, socorrer y convertir. Lloramos por las víctimas, dijo el Papa, y el exceso de sangre derramada, la muerte de tantos inocentes, el trauma de las familias, de las ciudades, de todo un pueblo. Cuánto sufrimiento en quienes han perdido a sus seres más queridos y se ven obligados a abandonar su hogar y su patria. Ayudar a estos hermanos es un recordatorio de la caridad que, como cristianos, estamos obligados a ejercer con Jesús migrante, pobre y herido, mientras que también es necesaria la conversión para entender que las conquistas armadas, la expansión y el imperialismo no tienen nada que ver con el reino que anunció Jesús. Ayudémonos, queridos hermanos, dijo el obispo de Roma, a no ceder a la tentación de amordazar la novedad disruptiva del Evangelio con las seducciones del mundo y a transformar al Padre de todos en el Dios de las propias razones y naciones. El pontífice también recordó: iglesias hermanas, pueblos hermanos, había dicho el inolvidable patriarca ecuménico Atenágoras, pastor sabio y valiente que murió hace 50 años y sigue siendo, para el Santo Padre y para muchos,
una fuente de inspiración. La búsqueda de la unidad de los cristianos, dijo el Papa Francisco, no es pues una cuestión interna de las iglesias, es una condición indispensable para la realización de una auténtica fraternidad universal que se manifiesta en la justicia y la solidaridad hacia todos. El Santo Padre también destacó al concluir que es un signo de esperanza en el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión todo lo que proviene de la reunión del Comité de Coordinación de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, suspendida durante 2 años a causa de la pandemia. El deseo es, añadió el Papa, que el diálogo teológico avance promoviendo una nueva mentalidad que, consciente de los errores del pasado, nos lleve a mirar cada vez más juntos el presente y el futuro, sin dejarnos atrapar por los prejuicios de otras épocas. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Momentos de difícil tensión en Ecuador. El Papa Francisco, en sus saludos después del Ángelus Dominical del pasado 26 de junio, expresó precisamente su preocupación. Estoy cerca del pueblo de Ecuador, había dicho, y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. El Papa había aseverado que debemos aprender que solo a través del diálogo será posible encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y a las más pobres, pero siempre, añadía el pontífice, respetando los derechos de todos y las instituciones del país. Y con motivo de la tensa situación en Ecuador, con las protestas que continúan ante los reclamos del movimiento indígena en distintos asuntos y la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno nacional, en Vatican News conversamos con Monseñor Adalberto Jiménez, vicario apostólico de Aguarico, y con Monseñor Rafael Cobb, vicario apostólico de Puyo. Ambos prelados, que desarrollan su misión en la Amazonía ecuatoriana, se detienen en el anhelo de paz de las poblaciones afectadas y la voz de la Iglesia que se alza para defender los derechos de los más frágiles. Escuchemos. Estamos llamados a reconstruir la paz en un Ecuador herido por la violencia, desde diferentes manifestaciones de destrucción y violencia que nos invaden. Las muertes por el sicariato, las mafias, la delincuencia, tantas muertes. Es importante que nos planteemos un mundo de paz y un mundo de justicia, donde también muchas personas mueren en la miseria. Como Iglesia nos planteamos trabajar por la paz en asambleas, en la propia convocatoria que tiene la Iglesia, que es muy grande. Estamos llamados y nos sentimos invitados a trabajar por la paz. Y seguro que vamos a encontrar un terreno valioso de muchas personas heridas, pero que quieren un mundo de paz. La mayoría de los ecuatorianos somos gente de paz. Tenemos un poder de convocatoria muy grande en la Iglesia de Ecuador y debemos volver a sanar las heridas de la guerra y de la violencia para construir un Ecuador de paz. Y creo que lo vamos a conseguir, que lo vamos a lograr. Que no perdamos ningún espacio en la Iglesia para hablar y reconstruir la paz, que es fruto de la justicia. Yo creo que es importante también aprender del pasado. Aquí en Ecuador, en el 92, hubo una marcha pacífica en la que los pueblos indígenas consiguieron que se les reconociera la propiedad de sus tierras donde viven, y eso fue de forma pacífica. Lo mismo ahora intentamos hacer entender que debemos aprender también de las experiencias del pasado en cuestión de la exigencia de los derechos.
y ciertamente eso no se ha dado muchas veces en estos paros. Por eso creo que es importante humanizar el paro, pensar que las consecuencias las pagamos todos y a veces consecuencias muy duras. Por eso es importante también llamar a la calma, llamar también pues a la escucha, intentar humanizar los paros, y esto ayuda también después a promover el diálogo. Concretamente aquí pues tanto la sociedad civil como comerciantes, que son los que también sufren porque no entran los alimentos para la población y las emergencias como los combustibles, ¿no? Entonces creo que es importante ver que la Iglesia siempre ha de estar abriendo caminos para que se den la humanización con aquellos que sufren las consecuencias. Igualmente también pues por parte nuestra está la voz profética, que no debe faltar nunca, y saber también que, como decimos, la vida vale más que 1000 protestas, ¿no? Lamentablemente tenemos que ver cómo ha habido también muertos en este paro, y ciertamente pues yo creo que es importante saber que, como decimos, la vida vale más que 1000 protestas, y es el primer derecho que se debe respetar. Por eso sufrimos también pues la radicalización cuando hay muertes de gente que está buscando también la paz y la justicia, y ciertamente pues se les quita, diríamos, el camino de poderlo hacer, ese reclamo, y llegamos a extremos como es la muerte de algunos manifestantes. Por eso pedimos también pues que construyamos entre todos la paz, ¿no? La Iglesia siempre estará pendiente de los diálogos que se han iniciado, y esperamos entonces que pronto pues se levante este paro y todos podamos también diríamos gozar de una paz, y también de que se dé la justicia de responder a esos puntos que la sociedad y las autoridades indígenas están reclamando, porque la verdad es que ciertamente hay que reconocer que nuestra Amazonía ha sido muchas veces maltratada, marginada y olvidada. Hay que conocer la selva por dentro, es decir, visitar las bases y los territorios para ver cómo viven y poder constatar ese sufrimiento de estos pueblos. Por ello entonces se levantan, porque son olvidados en sus derechos, porque no son atendidos en sus necesidades, y por ello entonces están los resultados, ¿no? Ahí es importante también levantar la voz profética de denuncia, igualmente de acompañamiento. Serían las dos formas importantes que la Iglesia debe hacer: Iglesia profética, Iglesia también samaritana. Estas dos realidades son las que verdaderamente a nosotros nos ayudan para poder buscar solución a los problemas sociales y a los problemas globales de nuestra Amazonía.